La empresa Adecco, que se dedica a la selección de personal, a la gestión de recursos humanos, realizó un informe en el que habla de la caída de Uruguay en este ranking internacional que mide un poco la competitividad que tiene un país en función justamente de la capacidad para retener a aquellas personas más capacitadas, talentosas en el mercado laboral. Así que es una muy buena oportunidad tener en esta mañana a Nelson Montoya, que es CEO y Country Manager de la empresa, para hablar un poco, bueno, finalmente, ¿en qué estamos fallando? Esa sería la pregunta. Bienvenido, Nelson, un placer tenerte en la mañana de Arriba Gente. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, primero que nada, la constatación de que, digamos, en ese ranking de países hemos caído. Tampoco, me imagino yo, tendríamos un lugar muy atractivo, ¿no? Es decir, no se ha caracterizado Uruguay por ser un país que retenga, que seduzca a los talentos. Por lo menos lo estoy diciendo desde mis 50 y pico de años, porque prácticamente me crié con eso de la fuga de cerebros o fuga de talentos. Bueno, sí, es correcto. A ver, para poner un poco en contexto el informe que hace la compañía, ¿no? Este es un informe de competitividad del talento a nivel global. Es la 4ª edición. La hace la compañía, es decir, el grupo Adecco, junto a 2 instituciones educativas, una europea y una asiática, el INSEAD y el Human Leadership Institute, que está en Singapur. Y básicamente lo que hacen es medir, esta vez abarcaron 118 países, para medir cuál es el ranking de competitividad global, es decir, del talento. Y específicamente en esta ocasión, además de medir países, se vio también ciudades en particular, y también estuvo muy vinculado con el tema del futuro del trabajo, que bueno, es un tema bastante tocado en estos días, ¿no? La realidad es que cuando uno ve el resultado de Uruguay pasó del año 2015 al 2016, retrocedió 4 puestos. Del puesto 47 al puesto 51. Cuando uno compara con Latinoamérica, realmente no está tan mal. Está 4º a nivel de todo Latinoamérica, es decir, de México hasta Chile. Y, digamos, de Sudamérica, el país que está adelante es Chile, por ejemplo, que ocupa el 34. Luego el resto de Sudamérica, todos están detrás de Uruguay. Y hay 2 países, digamos, adelante de Uruguay que yo creo que son competidores más directos de talento por el tamaño del país y por las características que son Costa Rica y Panamá. Para entender un poco cómo se llega a este resultado, que creo que eso es importante, la compañía lo que hace, o el estudio lo que hace es medir 2 tipos de variables, variables internas y variables externas. Dentro de las variables internas está cómo atraer, retener, mantener y hacer crecer el talento local, ¿ok? Y como variables internas, digamos, está tanto los conocimientos o lo que se llama destrezas globales y lo que son los conocimientos técnicos y profesionales, conocimientos, competencias. Esto se mide a través de métricas, digamos, como por ejemplo los resultados del estudio PISA, datos del Banco Mundial, es decir, datos que permitan equiparar a todos los países que se mide para poder tener un análisis comparativo real. En ese análisis, digamos, el descenso de Uruguay del 47 al 51 está básicamente por los factores internos, es decir, por la parte de destrezas técnicas y profesionales y por la parte de conocimiento global. Es importante decir también que si bien hay un descenso, mantenemos todavía punteando el ranking en Sudamérica, y que también, digamos, como siempre, no solo depende de cuánto nosotros retrocedemos, sino también cuánto avanzan los demás países, ¿no? Concretamente, el tema de la fuga de talentos, como decía Humberto, ha sido un problema sistemático. De hecho, el gobierno está promocionando y promoviendo que profesionales uruguayos del exterior puedan retornar al país si así lo quieren, y están facilitando esas situaciones. A la hora de lo que ven ustedes día a día en lo que es la gestión de recursos humanos, el llamado a personal para distintos, ¿cómo ven allí la capacitación y la calificación de aquellas personas que quieren acceder a un puesto laboral? ¿Se mantiene o hay un deterioro en algunos de los rubros específicos de los que trabajan ustedes? Bueno, de manera general, primero creo que, a ver, el buscar traer de vuelta talento
me parece que es una iniciativa formidable, pero también tiene que ver un poco con la realidad del mercado laboral. O sea, hoy hay un mercado laboral que no cambia de tendencia, es decir, que mantiene las mismas tasas de desempleo, que no tiene una gran creación tampoco de empleo, y a esto le sumaría además un punto interesante, que no solo es la gente, digamos, o los compatriotas uruguayos que vuelven, hay también un tema migratorio importante de algunos países de la región que también se ubican a buscar el trabajo. Entonces, a nivel de capacitación, creo que como siempre, cuando uno ve la pirámide, pues en la parte más profesional o para las posiciones más calificadas, uno encuentra buenos profesionales. Luego, cuando eso se va bajando a la base de la pirámide, a posiciones más operacionales, por ahí es quizás donde cuesta encontrar gente con mayor conocimiento técnico, ¿no? Así que, digamos, la tendencia es más o menos esa. Pero el problema está en que no encuentran dónde desarrollarse, es decir, dónde trabajar para lo que están preparados, que encuentran, pero la remuneración no es acorde con los años que se han tenido de capacitación, de estudio, o es una suma de todos esos factores. Sí, o sea, es una suma de todos esos factores, pero está vinculado, yo creo que a factores un poco más generales. Por ejemplo, hoy tenemos algunos segmentos del mercado, como por ejemplo el mercado de tecnología, donde hay una incluso falta de profesionales. Sí, desocupación cero. Desocupación cero o hasta negativa, ¿no? Lo que nosotros decimos, o un poco lo que una de las recomendaciones de este informe es qué se está haciendo para poder contener esa demanda. Claro, el punto es ese, es la formación para el futuro laboral. Yo creo que eso es una falla que puede estar teniendo el país en cuanto a no visualizar correctamente a qué tipo de personas hay que capacitar para dentro de 10, 15 y 20 años. Correcto. Creo que con los cambios estos que tenemos, que se escucha mucho, de la automatización, de cómo viene cambiando el mundo del trabajo, que no solo es un tema de cómo cambia, digamos, el sistema productivo, ¿no? Por la tecnología o por este mundo de robots, es también por cómo cambia el mismo sistema organizativo de trabajo. Hoy la gente joven busca trabajos más flexibles, quieren temas distintos. Entonces, todo eso termina afectando el mundo del trabajo. Pero concretamente en la búsqueda de empleo, lo que termina pasando es eso, que no hay una conexión entre las necesidades y los sectores con el sistema educativo y con las empresas. Y eso es uno de los puntos que nosotros proponemos. O sea, proponemos o informamos en a través de este reporte, en el decir, creemos que una buena salida es tener una unión entre gobierno, empresas y sistema educativo para funcionar de manera coordinada. Porque no solo es pensar en lo que pasa hoy, sino cuáles son los trabajos que desaparecen para el futuro y cuáles son los trabajos que se van a necesitar cubrir y suplir en el futuro. No sé si forma parte específicamente de este informe, pero evidentemente debe ser sí una información que ustedes manejan. Uruguay es exigente, es decir, las empresas uruguayas son muy exigentes a la hora de tomar a un trabajador. Aquellos requisitos que se le piden a alguien están por encima de la media, por ejemplo, de lo que se da en la región, o más o menos todos están solicitando lo mismo a la hora de ingresar a alguien en el mercado laboral. Sí, yo creo que no hay una diferencia para nada. Creo que lo que termina pasando es que, digamos, los requisitos o las pautas que hay para hacer un proceso de selección al ingresar un profesional es muy estándar a nivel Latinoamérica, te lo podría decir. Creo que donde sí termina habiendo un punto de mejora, por llamarlo de alguna forma, es que en posiciones más operacionales o de la base, muchas veces por falta o por escasez de profesionales en esa parte de la pirámide, pues se tiene que obviar algunos pasos y tomar gente para cubrir. Es increíble, pero hay compañías donde no logran, habiendo desempleo, donde no logran tener a la plantilla cubierta, pero básicamente por temas de ausentismo, por temas de gente que no cumple en el trabajo. Entonces ahí se tienen que saltear un poco estos requisitos, digamos, porque también hay la necesidad de tener la plantilla completa y que la compañía avance. Claro. Con la realidad y con la mirada que hacen ustedes, que son especialistas en la materia, te voy a poner en una situación media difícil. No sé si lo tenés, pero de repente si tuvieras un hijo con 15, 16 años, ¿hacia dónde te gustaría que se orientara pensando en el futuro laboral del país?
Mira, yo creo que, a ver, es una pregunta muy personal, ¿no? Tengo una hija de 1 año, le quedan algunos todavía para llegar a esa edad. Creo proyectate. Oye, sí, creo que lo importante es que pueda a esa edad vivir experiencias reales para que sepa qué decidir. Por ejemplo, que digamos, durante el pasaje en la universidad, porque hoy, si bien, digamos, hay carreras muy específicas, las carreras generalistas te dan para trabajar en diferentes ramas de cualquier compañía, creo que es importante que, por ejemplo, en este momento preprofesional haga, por ejemplo, prácticas en diferentes compañías que le muestren la realidad. Porque a veces uno dice, sí, bueno, mira, yo quiero ser, no sé, contador. Quiero trabajar en una compañía en asuntos contables, pero luego cuando ve la realidad el joven profesional no es lo que espera. Entonces lo que creería es que me gustaría que pueda tener diferentes experiencias que le permitan tener una mayor conciencia para qué decidir. Y complementaría con esto, que creo que estaría muy bueno tener no solo experiencias locales, sino también internacionales, para que incluso se le abra un poco más las posibilidades, ¿no? Uno de los temas también puede estar dado en el hecho de que en la educación en general, y tal vez esto hasta pueda tener que ver con el hecho de que el Estado no quiera meterse en la decisión personal del estudiante, pero uno nota como que en la educación no existe una orientación que vaya más allá, es decir, que estudie las posibilidades del mercado laboral por lo menos a 10 o 15 años, para decirle a ese adolescente que está transitando ya por un secundario, que lo va a terminar en 6 años y que de alguna manera va a tener que decidir si continúa sus estudios a nivel terciario o si ya quiere ingresar al mercado laboral, por lo menos que sepa qué conocimientos tiene que tener para acceder a ese Uruguay de trabajo que se proyecta, pongámosle ahora, para el 2030, para el 2035. Bueno, allí que voy a estar 2030, que voy a tener que estar decidiendo de qué voy a trabajar, por lo menos saber si voy a tener trabajo de eso o no. Un poco el trabajo que ustedes realizan es el que no se realiza, digamos, a nivel del estudiantado, o mejor dicho, de lo que ofrece la educación en el Uruguay. La realidad es que hoy hay una desconexión total. Claro. O sea, digamos, cómo va el sistema educativo a cómo va la demanda de empleo está totalmente desconectada. Yo pondría un ejemplo muy simple y que aplica para todo, digamos, Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que si hubiese un poco más de conexión, por ejemplo, se comenzaría a enseñar en todos los colegios inglés, digamos, de una manera más obligatoria, o temas de computación. Porque, digamos, son dos habilidades que creo que son innegables, que hacia el futuro se van a necesitar. Y estoy hablando de temas genéricos, ¿no? De temas específicos. Universalizarlo. Entonces, si ni siquiera en tendencias, que claramente no hay que ser, digamos, muy experto para saber que van a ser necesarias, es decir, un estudiante que termina el colegio con un buen nivel de inglés va a tener más posibilidades en el mercado, no en el mercado local, en el mercado global. Me pasó, Humberto, hace 3 semanas atrás de ir a cubrir un evento específico que se desarrolló en la UTU del buceo, con chiquilines que estaban en los 15, 16 años, ya un poco vislumbrando las orientaciones que iban a tomar, ¿no? Hacia qué tipo de ramas específicas. Y era un taller abierto, no solamente con los chiquilines de UTU, sino también de secundaria. El lugar fue específico en la UTU. Y me pasó de ver cómo esos estudiantes de todo el país, concentrados allí en la UTU de buceo, que estaban vislumbrando su futuro laboral, le decían a las autoridades presentes, léase, secundaria, Codicen, al representante de la OIT en Uruguay, en la región, estaba allí presente, sentado en esas sillas plásticas, se escucha, los pelotearon a las autoridades, le dijeron, no tenemos una orientación específica, no tenemos una mirada concreta del futuro laboral y del mercado laboral a 10, 15 años. Me sorprendió además el nivel de los chicos a la hora de hacer los planteos a las autoridades. Es un grito de los estudiantes por tener una formación y una orientación más clara, ¿no? Y creo que además se nota hoy más porque hay mucho acceso a la información, ¿no? Entonces los chicos tienen todo a la mano, saben cómo viene,
creo que eso genera mayor exigencia. Exactamente. Nelson, ha sido realmente un placer. Nelson Montoya ha estado con nosotros, es CEO y Country Manager de Adecco Uruguay. Hemos estado hablando sobre la capacidad de nuestro país para retener a sus talentos, para ofrecerles lo atractivo, lo que cada uno de nosotros entiende debería ser su futuro laboral. ¿Pensás que es una tendencia esta caída que ha tenido Uruguay, una tendencia que se puede mantener? Espero que no, creo que es una señal de alerta. Bien. No pretendemos alarmar a nadie, pero mostrar cifras cuantitativas. Y creo que estamos en un punto de quiebre, ¿no? Creo que es momento o de tomar acción o si no va a ser peor más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando por aquí la entrevista junto a Nelson Montoya.